Buenos días tengan todos y todas. Este es su amigo y anfitrión Javier Martín. Este es su canal Tao y Economía y hoy tenemos el tema muy interesante de la guerra de divisas. Este es un tema que no se ha dado mucha cobertura, es un tema de muchísima actualidad. La guerra de divisas está ocurriendo desde hace unos años en el globo y los noticieros de la prensa convencional, como siempre, apenas cubren la información y abiertamente omiten un montón de temas importantes, entre ellos está este polémico tema de la guerra de divisas. Debo advertir que hay autores que creen que es una absoluta falacia, que la guerra de divisas no existe, toda vez que pues es algo bastante incongruente. La guerra de divisas resulta de una competencia de sectores exportadores de países que son competidores, los cuales se dedican a devaluar su divisa para que su producto terminado aparezca con un menor valor en el país de destino. Al hacer esto, uno de los países competidores exportadores hace que los demás reaccionen de forma parecida, devaluando su divisa, con lo cual entran en una abierta competencia por colocar sus mercancías a un precio menor en los lugares de destino. Esto es en contra de lo que significa una guerra, toda vez que esta guerra quien gana es el que pierde. Es decir, quien gana es el que menos cobra por su producto, el que gana es el que termina autodestruyéndose. Porque además debemos entender que la guerra de divisas es un objetivo a muy corto plazo que beneficia a un sector, específicamente el de los exportadores. Se argumenta que debido a esto se genera empleo y que por tanto la población es beneficiada. Pero lo cierto es que estos son alcances, logros de muy corto plazo, de la inmediatez, que muchas veces tiene una gran conveniencia política. Lo cierto es que a mediano y largo plazo la población de ese país que devalúa su moneda con tal de competir para obtener mejores o mayores exportaciones, termina siendo afectada toda vez que todos los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo, tanto localmente como los importados, suben de precio. A su vez, entonces, la divisa local, en este caso sería una moneda. La moneda y la divisa son exactamente la misma cosa. La divisa es la moneda vista desde una perspectiva internacionalista. Pero si la vemos como un asunto meramente local, entonces diríamos moneda. Entonces, el debilitamiento de la divisa del país produce, por supuesto, una erosión del poder adquisitivo de la moneda, con lo cual la población se ve afectada toda vez que disminuye su calidad de vida porque tiene que pagar más por los productos importados y también tiene que pagar más por los productos producidos localmente toda vez que los insumos son importados y son afectados por esta debilidad de la divisa del país correspondiente. Quiero mencionar a dos autores que son fuentes muy importantes, muy gratas de mis investigaciones. Gerald Celente, norteamericano, quizá el mejor pronosticador de tendencias que ha existido. Este señor logró pronosticar todo: la burbuja de las .com, la crisis subprime y muchos otros eventos, no solo negativos, sino también tendencias poblacionales. Desde los años 80 ha sido un pronosticador con muchísima experiencia. Y también está James Rickards, que es un famoso corredor de bolsa con más de 35 años de experiencia, abogado,
economista, que además también es asesor del Pentágono y asesor de la CIA en guerra de divisas y en guerra financiera, y creador del proyecto Prophecy. El proyecto Prophecy es un proyecto muy interesante que ya ha demostrado ser útil. Es un proyecto que detecta posibles ataques terroristas antes de que ocurran con solo observar el comportamiento de la Bolsa Nacional de Valores. Perdón, la Bolsa de Valores de Nueva York, y bueno, también cabe para cualquier otra bolsa alrededor del mundo. Estos dos autores coinciden en que la historia demuestra que hubo dos fases previas a las dos guerras mundiales. Estas son guerras de tipo económico. Primero, la guerra de divisas, es decir, los países devaluando sus divisas para poder competir en los sectores exportadores por mayores ingresos, que dicho sea de paso, esta es una situación que se observa únicamente cuando el gobierno siente que está perdiendo el control de las cosas, cuando el gobierno sabe que está literalmente quebrado, y esta es la guerra de divisas, por tanto, una cuestión, es un acto desesperado. Las dos fases son dos guerras que por ser económicas no son muchas veces o casi nunca son percibibles por la población. La guerra de divisas que ya mencioné, a la cual le sigue la guerra financiera, la guerra económica, que es la guerra de ponerse mayores aranceles a los productos de importación del país competitivo, del país competidor, perdón. Y estas dos fases, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, condujeron a la guerra física, ¿verdad? En la actualidad tenemos que China por ahí del 2005 comenzó a devaluar el yuan tremendamente, y debido a la crisis subprime del 2008, Estados Unidos inició en el 2010 el programa de flexibilización cuantitativa llamado en inglés QE, Quantitative Easing, que significó la devaluación constante del dólar, la depreciación constante, en aras de obtener mayores ingresos por medio de las exportaciones. Ahí es donde oficialmente en el 2010 inicia la guerra de divisas actual. Muy rápidamente escaló hacia la guerra comercial. Recordemos toda esta disputa de Obama contra China en cuanto a las importaciones de acero laminado y acero estructural, y también son famosas las recientes declaraciones del actual presidente Trump en contra de la importación de madera canadiense, el aluminio de China, el acero de China, y también empezó a agredir a la industria automovilística alemana, aduciendo que le estaba quitando empleo a los estadounidenses y otras cosas más. Entonces así vemos cómo estas dos fases de guerra financiera terminan desembocando en una guerra física. Tal fue el caso de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y como referencia les recomiendo la lectura de los dos libros primeros de James Rickards, Currency Wars, Guerra de Divisas, y The Death of Money, La Muerte del Dinero. Y también Gerald Celente puede ser ubicado en YouTube fácilmente. Voy a estar dejando vínculos para que tengan acceso a esos dos autores, y eso es una síntesis de lo que vendría siendo una guerra de divisas en el contexto del mundo actual. Quiero hacer una acotación. Un analista financiero, Alistair MacLeod, creo que es de goldmoney.com, ahí también les estoy dejando un vínculo, hizo un artículo muy importante con base en un libro de un general chino llamado el general Qiao. Este general Qiao es un famoso estratega militar con una
con un enorme conocimiento sobre la geopolítica, y me di a la tarea de traducir en su totalidad el artículo de Alasdair Macleod. Aquí les estoy dejando también vínculo para que puedan accederlo. Este post que hice en Facebook es además, tiene el vínculo al artículo original de Alasdair Macleod en inglés, por aquellos que quieran leerlo en inglés directamente. Y bueno, en este artículo, que hace un resumen del libro del general Qiao, el famoso estratega chino, se esboza la teoría de cómo explicar los constantes tambores de guerra que se ciernen en torno al océano Pacífico en Asia, el mar de China y toda esta zona, Corea del Norte. En este artículo se hace un análisis exhaustivo de lo que ha sido la política estadounidense monetaria con respecto a el dólar y a los manejos que ha hecho de los préstamos que ha realizado a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, con aquellos programas que en Latinoamérica se conocieron como programas de ajuste estructural, que al final lo que hicieron fue deteriorar mucho la calidad de vida de los pobladores de Latinoamérica, pero también analiza situaciones similares que se dieron en el sudeste asiático, que se han dado en otras partes del mundo, en otras épocas del mundo, donde aparentemente, con o sin mala intención, la influencia de Estados Unidos con el manejo específico del dólar como divisa de reserva internacional ha sido la fuente principal de los ingresos de ese país del norte, y que eso también explica el por qué paulatinamente a través de las últimas décadas Estados Unidos ha venido desmantelando su industria, toda vez que encontró en la financiarización y en los ingresos por el señoreaje del dólar rendimientos muchísimo más altos que si simplemente generar empleo para la población. Así las cosas, les hago esta concatenación de lo que significa una guerra de divisas convencional, históricamente demostrada a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, demostrada también con datos en la situación actual global, y lo concatenamos con la situación constante de amenazas de guerra, tambores de guerra que no conducen a nada, porque al final Trump no termina de darse de golpes con este norcoreano, se me olvida el nombre siempre, Lee Jung algo, como sea, este líder bastante estrafalario, bastante beligerante. Y bueno, aparentemente en síntesis lo que este artículo describe es cómo cada una de estas amenazas de guerra lo que busca generar es una súbita estampida de los inversionistas en esa zona del mundo, por cierto, muy rica. Estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Japón, estamos hablando de China. Cuando hay esas amenazas de guerra, lo que Estados Unidos está intentando es que los inversores dejen sus inversiones convencionales y corran y compren bonos del Tesoro estadounidense, porque se considera, entre comillas, el valor refugio más sólido que hay sobre la tierra. Entonces, esa es la explicación clara y sencilla, en dos platos, en lenguaje abierto, franco y sincero. Simplemente espantan a los inversionistas para que salgan corriendo a invertir en bonos del Estado, en bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, a 30 años, porque a la vez el mundo entero está empezando a deshacerse de esos bonos, toda vez que todo el mundo tiene horror de lo que está pasando en los Estados Unidos con la deuda, tiene horror de que llevamos casi 10 años con intereses en cero,
recientemente lo subieron a 1 luego de 9,5 años de permanecer en 0. Entonces es puro bluff, es una pura historia. No se dejen embaucar por el señor Trump y por el norcoreano de nombre que siempre se me olvida. No va a pasar la guerra nuclear, no va a ocurrir, a nadie le sirve. Pendiente de este conflicto está lo que el doctor Alfredo Jalife define como el G3. El mundo es tripolar, le guste o no a Obama y le guste o no a Estados Unidos. Lo cierto es que los tres poderes nucleares económicos del momento son China, Rusia y los Estados Unidos, y ahí entre ellos tres seguirán con lo que se llama las guerras asimétricas, es decir, un país muy grande golpea a un país pequeño, tal es el caso de Sudán, Arabia Saudita, Yemen, con todo este enredo de Medio Oriente, Ucrania, toda esta geopolítica que lo que hace es vender un montón de armas, vender un montón de misiles, generar un montón de riqueza para esta élite y listo. La guerra nuclear no va a ocurrir, la guerra de divisas generará más guerra física, pero no necesariamente nuclear, porque nadie sale ganando en ese tipo de guerras. Es todo por el momento, muchas gracias por ponerme atención, recuerden darle like al video y suscribirse a este canal, dejar comentarios. Es fin de semana, que pasen un extraordinario fin de semana en compañía de sus familiares, que lo disfruten mucho y muchas gracias. Chao.